Buenas tardes, como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy les voy a presentar el webinar correspondiente a la asignatura de Psicología. El tema del día de hoy, el grupo número 1, es la depresión, causas, tratamiento. Nuestra docente invitada es la licenciada Cristina Tejada. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador. Maestrante en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Se ha desempeñado como tutor virtual para nivelación en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, docente de nivelación en la Universidad Politécnica Salesiana, psicóloga educativa en consultorio particular y de instituciones educativas públicas y privadas. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a la docente. Bienvenida, licenciada Tejada, podemos dar inicio. Muchas gracias, Linda. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz día en este... Gracias, por favor. En este día quiero primero felicitar a cada una de las mujeres que están en esta sala. Realmente las mujeres somos un eje muy fundamental, como los hombres también lo son. Pero en este día en especial, pues el calendario nos da para que los recordemos. Y que así como en este día se recuerda y se celebra y se da detalles, que asimismo pueda ser todos los días, porque todos los días son importantes para ser felices, para festejarse y para dar detalles tanto a hombres como mujeres. Bueno, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Espero que presten mucha atención y que pueda servir mucho para su carrera, pero también para su día a día, para su vivir. Así que el día de hoy vamos a ver lo que es la depresión y quisiera que estemos muy atentos para que el tema quede claro y al final poder hacer las preguntas que sean necesarias para aclarar mejor este tema. Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, vemos ahí algunas imágenes que nos sugieren sobre este tema. Pero una de las centrales, de los temas, de las imágenes centrales, es el cerebro, ya que al ser una de las emociones, da origen en el cerebro, pues es muy importante tomar en cuenta qué es lo que pasa en ese sector. Y otra cosa que sí quisiera que se fijen también es en esta imagen que se me fue al inicio, porque la depresión no es algo que podemos dejar que simplemente pase, sino que es algo que es necesario buscar un tratamiento. Así que bueno, empecemos. Vamos por la más importante, para poder diferenciar qué es la depresión. Esta palabra depresión realmente es muy popular este término, en jóvenes, en adultos, últimamente por los niveles de ansiedad, de estrés que se están manejando a nivel de sociedad en el mundo entero. Más aún ha surgido este tema de la depresión de forma más continua. Sin embargo, no porque sea un término popular, significa que es algo que todo el mundo lo debe tener. Es como en su momento el TDAH o el trastorno de atención con hiperactividad, que también ahora a todo niño le dicen que es hiperactivo, cuando si vemos en el trasfondo de lo que la hiperactividad significa, pues no, ni siquiera lo nombraríamos, porque no quisiéramos que nuestros niños lo sufran. Asimismo es el tema de la depresión. Así que es importante empezar haciendo una diferenciación entre lo que es depresión y lo que es tristeza. Lo que generalmente nosotros sentimos y lo que actualmente es muy popular entre todas las personas
sería la tristeza, más no en sí la depresión, y vamos a ver por qué. Es habitual confundir el trastorno mental de la depresión con una emoción, que es la tristeza. Ahí en un inicio ya nos está dando una gran diferenciación. Trastorno mental, estamos hablando de una enfermedad mental, a un sentimiento, a la diferencia de un sentimiento. Por lo tanto, la tristeza, que es lo que comúnmente sentimos, es un sentimiento que está dentro de lo normal, que todos los seres humanos lo experimentamos, lo tenemos, y que no necesariamente tiene que ser un problema. La tristeza, así como todas las demás emociones, es algo que nos sirve a los seres humanos para sobrevivir, para subsistir y para manejar el entorno, el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Es una respuesta natural de nuestro cerebro a una situación, a un acontecimiento, a una circunstancia que nos ocurre. Pero esta tristeza puede tener cierta durabilidad, pero no es continua. O puede ser que sea un mismo actuar, un mismo comportamiento, pero por periodos nada más de tiempo. Así que no llega a ser un problema mental, sino algo normal. Nos lo manejamos por la situación que nos rodea. Además es necesario, si nosotros recordamos la película de Intensamente, justamente se trata de este conflicto que hay entre ser feliz todo el tiempo y también experimentar tristeza. Al final se concluye que la tristeza es necesaria para que las demás personas sepan cómo nos sentimos y nos puedan ayudar. Por tanto, la depresión viene a ser un trastorno. Al hablar de trastorno estamos hablando de una enfermedad, de un problema mental. Es una enfermedad del estado de ánimo, algo que se sale de lo normal. Está caracterizado por una serie de síntomas que deben ser continuos, que deben ser persistentes por algún tiempo. Y estos sentimientos son de un pesimismo crónico. Sabemos lo que es un pesimismo, estar de todo en contra, pero de una manera crónica estamos hablando de que todo, realmente todo alrededor le parece a esa persona mal o que no le ayuda. Abulia, que se conoce con el término cuando falta voluntad, cuando no hay esa motivación, cuando no hay esa energía para hacer las cosas. La anhedonía, que es ese sentir de falta de gusto, que no hay nada que nos parezca atractivo, que todas las cosas alrededor es como que pierden ese sabor, ese gusto, y todo nos parece, y todo parece simple, sin gusto. Y una sensación de malestar en general, incluso manifestado en la parte somática, ya que la depresión afecta mucho también a nuestra parte física, haciendo que las defensas bajen y que estemos propensos a adquirir cualquier enfermedad. Por lo tanto, es una sensación de malestar, de dolor, de incluso de pesadez general. Así que ahí podemos nosotros diferenciar realmente que nuestros episodios de tristeza, si bien son naturales, obviamente si nosotros salimos de una relación o si se nos muere un familiar o si hay una circunstancia, nos va a causar dolor, pesadez, incluso tal vez perdamos el gusto por hacer las cosas, pero no perdura más allá de unos días. El problema es cuando esto ya persiste por más tiempo. Así que simplemente a modo de resumen y para que quede claro, tenemos aquí este cuadrito, ¿no? Entre la tristeza y la depresión. Una tristeza, recordemos, es una emoción que sentimos natural y normal. Buenas tardes, un saludo a Alex Vicente. Buenas tardes. Mientras que la depresión viene a ser un trastorno, es decir, una enfermedad psicológica. La tristeza es un estado mental relativamente pasajero. Al decir relativamente no podríamos decir dura 2 días o dura 5 días, no.
Pero al decir relativamente estamos hablando que lo superamos, que hay otras cosas que nos distraen y pasamos. Mientras que la depresión hay una apatía y puede durar meses o incluso años, o toda la vida incluso. Otra característica es que en la tristeza se conoce el motivo. O sea, yo puedo decir, estoy triste porque terminé mi relación de tantos años. O estoy mal porque se murió un familiar muy cercano. Entonces yo conozco el motivo. A diferencia de la depresión, que este sentimiento de tristeza, de angustia, de pena profunda, no sabemos ni por qué. Las cosas alrededor pueden estar incluso bien, podemos tener el apoyo familiar, podemos estar en una buena situación, pero me siento mal, no quiero seguir, no quiero avanzar. Entonces, es una emoción intensa que ni siquiera se conoce el motivo. La tristeza, al ser una emoción, es algo que afecta a nuestro cuerpo, pero no a la química cerebral. Cuando hablamos de la química cerebral, hablamos de los neurotransmisores. La tristeza más es una reacción de la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro, pero que es normal para la manifestación de las emociones. Mientras que la depresión sí se ve a través de un electroencefalograma incluso, que afecta la química cerebral, neurotransmisores que están fluyendo y afectando a nuestro cerebro. Una vez que hemos diferenciado entre lo que la depresión es, y vendría a ser una enfermedad, a lo que la tristeza es, entonces pasaremos a la sintomatología, que es algo también muy importante para poder dar un diagnóstico. La sintomatología o los síntomas son ciertas características que una enfermedad debe cumplir para que sea una enfermedad como tal. El DSM-4 o el DSM-5 más actualizado es un manual de salud, ¿sí? Es un manual generalizado de salud en el cual se da una serie de características que una enfermedad debe cumplir. Y nos da incluso el número de características o síntomas que debe una persona tener e incluso el tiempo para que realmente se considere una enfermedad o un trastorno mental. Si nosotros tenemos una o dos de estas cosas, puede ser que sea síntoma aparte de otras trastornos o problemas que podamos presentar. Para que sea una depresión como tal, tiene que ser 5 o más, ¿sí? De estos 9 características que nos dan aquí, tiene que ser 5 o más. Y debe estar al menos 2 semanas vigente. Generalmente para que una persona ya busque esta ayuda o este tratamiento es porque ya no ha pasado solamente 2 semanas, sino que es una situación que ya va mes, 2 meses, entonces ya se convierte en una cuestión ya de que preocupa. Es ahí cuando va donde un psicólogo, donde un psiquiatra, para que le pueda hacer la evaluación. Así que mínimo 2 semanas deben estar 5 o más de estos síntomas presentes. Nosotros tenemos síntomas que son emocionales y síntomas que son físicos o que se manifiestan en nuestro cuerpo. De estos 9 que están aquí, entonces tenemos estos 2 tipos y vamos a ir viendo uno por uno. El estado de ánimo depresivo, la mayor parte del tiempo, al decir un ánimo depresivo, significa que está en descenso. La depresión es el término que se le da a una bajada. Entonces, el ánimo depresivo es un ánimo que está de bajada, que en lugar de avanzar, cada vez es como que nos hundimos más, ¿no? Entonces, al decir estado de ánimo, es un síntoma psíquico o emocional. La marcada disminución de interés o placer, lo que dijimos, ¿no? La adenonía. Eso es emocional también. Si algo no me gusta, si algo es emocional. Pérdida de peso significativa, eso es físico. Insomnio o hipersomnia, eso es físico.
La hipersomnia es cuando duermo de más o siento que todo el tiempo estoy cansada. La agitación o retraso motor es físico. Cuando hablamos de agitación significa que estoy continuamente moviéndome, mientras que el retraso psicomotor significa que es una disminución de mi actividad física. Fatiga o pérdida de energía, físico, se manifiesta en nuestro cuerpo. Sentimientos de desvalorización o de culpa es emocional. Menor capacidad de pensar o concentrarse, emocional. Pensamientos recurrentes a la muerte, emocional. Si se cumplen 5 o más de estos síntomas durante más de 2 semanas continuamente, sin que haya periodos de mejora, sino que continuamente todos los días tengo esta sensación, se podría diagnosticar como depresión. También hay que considerar estos otros tópicos que dice que causa malestar significativo o deterioro, es decir, que se nota que hay un antes y un después, ¿no? Del trastorno, es decir, que nuestra forma de vivir era de una manera y que cuando se manifestó el trastorno depresivo, pues cambió, hubo un deterioro significativo. Otra que no puede atribuirse a sustancias o a otras afecciones. Vamos a ver más adelante que sí puede haber diagnóstico de depresión, pero asociado a otras enfermedades. Entonces, tiene que no haber una enfermedad preexistente para que se tome en cuenta como depresión. No puede explicarse mejor por otros trastornos, no tiene que haber otra enfermedad que esté relacionada. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Es decir, que no tiene relación con otros trastornos de la personalidad o mentales. Si se cumple todo esto, si se toma en consideración todos estos antecedentes, entonces se podría diagnosticar y pensar que se tiene depresión. Caso contrario, podríamos estar ante un episodio de tristeza o sí, tal vez de una depresión leve, y ya lo vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son las causas o por qué es que se da esta depresión? Bueno, la mayoría, pero tomando en cuenta la depresión como la acabamos de manifestar, ¿no? Si es estado de tristeza, entonces obviamente las causas es por lo que nos está sucediendo. Pero si no hay nada de esto y es por toda la sintomatología que vimos anteriormente, la causa es en su mayoría genética hormonal. Es decir, hay un problema de funcionamiento adecuado de nuestras hormonas, hay un problema en nuestros genes que se viene arrastrando de generaciones anteriores que tal vez no fue diagnosticado a tiempo, que nunca se manejó como una enfermedad como tal, y ese es uno de los grandes problemas también. La gente piensa que ir a un psiquiatra, que ir a un psicólogo es ya, pero cuando estás tú viendo elefantes rosados caminar por la calle, entonces ahí recién yo tengo que irme a un psicólogo. Cuando la psicología o la psiquiatría es una rama de la ciencia que nos ayuda a manejar o a mantener un equilibrio emocional. Entonces, ante cualquier malestar emocional o conductual, deberíamos también acudir a un psicólogo como cuando acudimos a un médico general o algún especialista. Por tanto, cuando no ha habido un diagnóstico acertado, corremos el riesgo de no entender qué es lo que nos pasa, vivir una vida de malestar. Como los seres humanos somos súper capaces de adaptarnos a la circunstancia, puede ser que aprendamos a vivir incluso, o tenemos familiares, qué sé yo, que se han suicidado, familiares que han acabado con su vida a temprana edad, y puede haber sido la causa genética, hormonal y de depresión en su interior. Pero como no ha habido un diagnóstico acertado, entonces
se manejó nada más así, levemente. Y eso puede ser heredado a las futuras generaciones. Otra de las causas también, como les mencioné hace un momento, son enfermedades orgánicas o farmacológicas. Enfermedades orgánicas como por ejemplo el Parkinson o la demencia senil o la esquizofrenia tiene como dentro de sus características la depresión, ¿no? Justamente el Parkinson es una enfermedad que ataca al cerebro, por lo tanto, áreas cerebrales se ven afectadas en su normal desarrollo y por lo tanto se produce la depresión. Hay fármacos que también contribuyen a que haya depresión, sobre todo aquellos fármacos que son inmunosupresores y que tienen el cortisol. Cuando se trata de enfermedades de, por ejemplo, el VIH o el lupus, que son enfermedades autoinmunes. Entonces ahí dan tratamiento con cortisol y a eso afecta a las hormonas y se dan episodios de depresión. También personas que tienen hipotiroidismo o problemas con su tiroides también pueden ser susceptibles a estos episodios de depresión. Otras causas que pueden generar son causas pasajeras, como por ejemplo la depresión postparto o la que está al límite del dar a luz, antes o después, ¿no? Este trastorno, esta sensación que tiene la mujer de pérdida puede provocar un desequilibrio hormonal. Sin duda, el dar a luz hay un desequilibrio hormonal y este a su vez puede dar como origen una depresión. También un estrés postraumático o niveles de estrés prolongado puede generar o desencadenar en depresión. El estrés postraumático es cuando alguien ha sufrido un shock emocional sumamente fuerte, tal vez un accidente, tal vez una operación, un suceso emocional muy fuerte, tal vez alguna cuestión de, ¿cómo se llama?, fenómenos ambientales, ¿no? Que sería una erupción, un terremoto. Entonces, después de ese episodio de shock, puede haber un estrés, una ansiedad que genere también depresión. También se considera dentro de estas otras causas el síndrome premenstrual que las mujeres solemos tener antes de tener nuestro periodo de menstruación. Pero David, el cambio hormonal que ocurre en nuestro cuerpo puede generar episodios de depresión. Pero tomando en cuenta esto, tenemos nosotros niveles o tipos de depresión. La depresión mayor es la que lleva a ser más fuerte, ¿no? Como su nombre lo indica. Son depresiones ya más graves que permanecen por más tiempo. Hay estados de depresión leve que se los conoce como melancolía y también incluso aquí están aquellas personas con su personalidad melancólica como tal, que también pueden, como que su vida es en este sentido un poco de depresión, ¿no? Depresión psicótica, cuando ya está relacionado con otros delirios, con otros problemas mentales. El trastorno distímico, cuando ya se vuelve a ser más grave y ya lleva años o incluso no hay un retorno a que la persona se sane, sino que tiene que aprender a vivir toda su vida con esta depresión. El trastorno bipolar, que bueno, es parte también de otro trastorno de la personalidad. El trastorno afectivo estacional, que también se ha tomado en cuenta, porque se ha visto, por ejemplo, en lugares como Rusia, como Alaska, como Canadá, donde hay periodos de invierno bastante largos, incluso donde oscurece más temprano y se aclara más tarde, o incluso en el continente la Antártida me parece que es donde 6 meses está oscuro y 6 meses está
de día, entonces es una depresión, es un sentimiento a modo estacional, que es cuando está el invierno, entonces las condiciones no nos permiten sentirnos de la mejor manera y también puede haber este trastorno. Y el ciclo tímico, que puede oscilar, por favor los micrófonos, que también puede oscilar entre síntomas menos severos y severos, o sea, puede haber un cambio ahí, ¿no? Constante, sin que haya por algunos días o semanas o meses los mismos síntomas, sino que es como que va variando. No sé, Linda, si hay cómo silenciar los micrófonos de los participantes. Casi se me prende la cámara, estando al baño. Señor Chicos, Miguel, no por se le favor. prendió la cámara, sino se le prendió el micrófono. Por favor, señor Miguel. Bueno, si no quieren recibir la clase, no la reciba. O sea, no necesariamente tiene que estar aquí. Aquí tienen que estar aquellos que van a atender y no que simplemente están haciendo acto de presencia. Bueno, sea cual sean las causas, sea cual sean los tipos, es importante que veamos qué es lo que pasa en el cerebro. Y quiero pasarles un video porque es la mejor forma de que usted entienda de forma concreta qué es lo que pasa con el cerebro cuando hay la depresión. Por favor, si me confirman si se ve. Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica. No se ve, solo es el audio. No se ve, Licen. Solo se escucha. Sigue Ok. con las diapositivas. Ahí, por favor. Ahí va. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Ya, gracias. Completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua, entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona. Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que en última instancia se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Es ahí cuando nosotros decimos que la depresión causa un cambio químico cerebral. Estos son los neurotransmisores, este es el cambio químico que se produce a través del cerebro y que lo que hace es ir transmitiendo neurotransmisores, como ya los vimos anteriormente, dopamina, serotonina, que lo que hacen es dar esta sensación de poca voluntad, de bajo de ánimo, de todos estos síntomas físicos y emocionales. Posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre tres de estos neurotransmisores, tres monoaminas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, responsable de la depresión. Por tanto, aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas tres sustancias. Entonces, ahora usted va a escuchar cómo cada uno de estos neurotransmisores u hormonas funcionan en el cerebro y cómo están relacionados con los síntomas que anteriormente vimos, ¿sí? Y por qué es que realmente la depresión no es algo que
a todo el mundo le da, sino que realmente es un trastorno, una enfermedad. Preste atención, por favor. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del RAFE. A partir de ahí surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza orbitofrontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las... Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo, como el hambre, e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. A ver, ¿a quién le llamaron? Mantiene el equilibrio ¿A quién llamaron? sueño-vigilia. Como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, de hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su asta dorsal es el principal lugar de integración de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. Bueno, igual, como se les pasa la presentación para que ustedes la puedan revisar, entonces las voy a dejar para que puedan revisar mejor este video, pero realmente en este video podemos nosotros ver cómo claramente los neurotransmisores, el desarrollo de nuestro cerebro, más bien la funcionalidad de nuestro cerebro, tiene mucho que ver en cómo se da la depresión en sí. Esto se conoce como la neurobiología, la manera en cómo nuestro cerebro responde, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta todo esto, ¿qué se puede hacer? Si bien estos neurotransmisores descienden o se inhiben, no se producen como tal, los tratamientos lo que buscan es que estos neurotransmisores vuelvan a generar, vuelvan a activarse. Y dependiendo la severidad de la depresión, si es leve, si es severa o si es profunda, pues habrá tratamientos. Si es leve, como en el caso de la melancolía, como en el caso de alguna depresión postparto o de estrés postraumático o tal vez de una depresión estacionaria que solamente es por un cierto momento, por un cierto lapsus. Entonces, la psicoterapia, la comunicación, es la mejor forma de poder superar este tipo de depresión. El ejercicio se conoce, se sabe que el ejercitarse produce serotonina naturalmente en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando uno se ejercita, tiene esta sensación de satisfacción o de relajación, y es gracias a la serotonina que se produce. Una buena alimentación, vitaminas también, a veces la vitamina B
o la falta de vitamina B hace que podamos experimentar episodios de tristeza profunda o de depresión. El poder organizar mejor nuestro tiempo, porque también se conoce que la ansiedad produce depresión. Entonces, si yo manejo mejor mi ansiedad, evito caer en depresión. Ejercicios de relajación o de respiración es muy importante. Ahora venden por todos lados estos motorcitos para generar vapor y poner esencias y experimentar una relajación externa también. Salir de viaje o conocer otros espacios, escuchar buena música. Muy importante eso. A veces uno cuando está en depresión busca música melancólica para seguir en esos espacios. Entonces, el tratamiento iría por el otro lado, ¿no? Tal vez escuchar una música que alegre o que nos demos, que No se nos ve, produzca Licey. otro tipo de sensaciones. Ok, espero que ahí sí. Pensamientos positivos, una mejor estados de sueño, Licey, disculpe, de no se ve. descanso. Bueno, escúchame, ¿ya? Para los que no puedan ver, me escuchan, y los que no, los que sí pueden verlo, mira. Y otro de los tratamientos es la cuestión farmacológica, pero eso ya en estados muy profundos, donde realmente se necesita que los fármacos hagan su proceso de estimulación hormonal para que pueda mejorar estos estados de ánimo. Esto siempre y cuando un psicoterapeuta o un psiquiatra lo recete, ¿no? No son medicamentos que uno puede conseguir fácilmente en las farmacias. Lo que sí, las vitaminas, la buena alimentación, eso puede ayudar, pero en estados leves. Este ha sido el tema de hoy. Me lamento mucho que estén personas aquí en la sala que no tengan ese interés y estemos continuamente pidiendo que apaguen el micrófono. Pero de lo que se pudo hablar, espero que les haya servido y sobre todo que puedan ponerlo en práctica en su vida personal y profesional. Muchas gracias, Linda. Muchas Gracias a gracias, todos. licenciada. Gracias a todos, señores estudiantes, por su participación en el webinar. Que tengan todos buenas tardes.